Bienvenidos a Harmony Secret. Una historia donde el poder esconde secretos, la ambición gobierna desde las sombras y la pasión nace donde no debería. Intriga y decisiones peligrosas están a punto de comenzar. Capítulo 9. Una respuesta ardiente. La puerta de la lujosa suite VIP en el piso 50 de Loriana Grand se abrió, dando la bienvenida a una invitada especial que visitaba por primera vez esa noche. El edificio, con su diseño único, contaba con 50 pisos y una planta amplia. Cada nivel albergaba más de 10 habitaciones, excepto en las plantas superiores, donde solo había unas pocas suites más grandes. La parte superior del edificio se estrechaba, creando un elegante diseño arquitectónico. Aquí, una sola suite ocupaba casi todo un piso, garantizando la máxima privacidad. Médica pisó la mullida alfombra justo al entrar, mientras la puerta se cerraba a su espalda. Mientras observaba la amplia habitación, la dueña de la suite se arrodilló para desabrochar las correas de sus tacones altos, ayudándola a quitárselos. Momentáneamente distraída de su entorno, miró hacia abajo a la persona que había sido atenta desde el primer gesto. Apoyándose en la puerta para mantener el equilibrio, levantó un pie y luego el otro para quitarse los zapatos. La mujer frente a ella levantó la vista con una sonrisa y colocó los zapatos de Médica cuidadosamente junto a los suyos, unos tacones que combinaban con el traje que llevaba esa noche. Luego habló en voz baja, lo justo para que la oyera. Te daré solo un minuto para que explores la habitación. Con una sonrisa traviesa, desapareció en el interior de la suite. Desde donde estaba, Médica divisó una prominente bañera de hidromasaje en la esquina derecha más alejada de la habitación. Unos escalones cortos de 2 peldaños conducían hasta su borde, lo suficientemente amplio como para sentarse cómodamente. En las estanterías cercanas había toallas, jabón y champú. El ángulo diagonal de los escalones guiaba hacia el interior de la bañera, que contaba con asientos integrados de acrílicos moldeados en el diseño. Más al interior, una zona de ducha y el inodoro estaban cerrados por paneles de cristal, aunque ofrecían poca o ninguna privacidad. Cualquiera que los usara quedaría a plena vista, dejando claro que esta suite estaba diseñada tanto para estancias solitarias como para escapadas románticas. Solo entonces notó la mampara de mármol alrededor de la bañera. Una cortina había sido recogida cuidadosamente en una esquina y, al observar más de cerca, vio un riel en el techo que permitía correrla para obtener cierto grado de privacidad. Sin embargo, no parecía particularmente efectiva. Aún así, ofrecía algo de intimidad, pero sin puerta, solo bloqueaba la vista. Cualquiera podía entrar y salir en cualquier momento. Frente al baño de cristal transparente había una larga encimera de vidrio con diversos productos para el cuidado del cabello perfectamente ordenados, secador, peine y otros artículos de aseo. Bajo la encimera se encontraban cajones y armarios de almacenamiento. Normalmente, Aiwarin los usaba para guardar diferentes suministros, junto con toallas y 3 o 4 juegos de batas de baño. Médica observó cómo Aiwarin se acercaba al lavabo frente a la ducha, se lavaba las manos y luego la secaba con una toalla colgada junto al espejo. Ese, un minuto, que había mencionado antes parecía tener un significado oculto. Como aún quedaba algo de tiempo, Médica aprovechó para echar un vistazo alrededor. En la pared opuesta al lavabo se encontraba un gran armario. A su izquierda, desde donde estaba, había una amplia cama king size. La pared del cabecero estaba bellamente decorada con baldosas brillantes. La cama en sí tenía un diseño moderno de lujo, con un amplio cabecero tapizado en un tono gris topo apagado. Un edredón gris suave cubría sábanas blancas impecables, y 2 grandes almohadas blancas descansaban contra el cabecero. Almohadas grises más pequeñas estaban colocadas ordenadamente delante. Al fondo de la habitación, una pared de cristal con cortinas corridas marcaba el mejor punto de vista de esta suite en el piso 50. Todo en la habitación, la cama, la bañera, las comodidades, resultaba tentador. Especialmente la cama. Aunque Médica había crecido en una gran casa con una cama tamaño queen, perfecta para alguien como ella, y un dormitorio acogedor y bien decorado, nada se comparaba con el lujo de esta suite. Por supuesto, se trataba de la suite del último piso de un hotel al que muchos se referían como de 6 estrellas. Se consideraba de 6 estrellas porque superaba a Loriana First, que contaba con 5. Esta sucursal había elevado el estándar aún más, ganándose su prestigiosa reputación. Mientras caminaba hacia el pie de la cama, preguntándose qué usaría realmente de todo lo que ofrecía esa lujosa habitación esa noche, de pronto sintió unos brazos rodeándola por detrás. Un susurro rozó su oído. Se acabó el tiempo.
Aiwarin tocó suavemente el lóbulo de su oreja. Ese roce hizo que Mevika cerrara los ojos. Su corazón, que había vuelto a la normalidad durante unos 15 minutos, desde el bar al otro lado del hotel hasta esta suite, ahora volvía a acelerarse. Los labios de Aiwarin rozaron la parte trasera de su oreja, descendiendo lentamente por la longitud de su cuello esbelto antes de depositar un beso en su hombro. Sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Al fin y al cabo, había seguido voluntariamente a Aiwarin hasta esta habitación. Con un suave giro de hombros, se encontró frente a Aiwarin, lista para el beso que pronto encontró sus labios. El beso que había sido interrumpido en aquella pequeña sala privada del bar de tonos rosados ahora se reavivaba en esta grandiosa suite de lujo, a solo 2 pasos de la cama que esperaba. Dejó de lado toda vacilación. Que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Había elegido venir aquí en busca de respuestas, y ahora estaba en los brazos de una mujer cuyo cada roce enviaba una descarga electrizante por su cuerpo. Aiwarin era una besadora experta, pero Mevika se negaba a parecer inexperta. Devolvió el beso con igual habilidad. Y eso era exactamente lo que Aiwarin sentía en ese momento. Eres buena, murmuró Aiwarin suavemente al apartarse un instante, solo para presionar otro beso en los labios de Mevika, una y otra vez. El calor entre ellas se intensificó, un fuego que se había encendido y ahora ardía sin control. Tras un momento, Aiwarin finalmente rompió el beso, dejando que su mirada recorriera el hermoso rostro de Mevika, la mujer que se había entregado a ella esa noche. Sus ojos bajaron, pasando por su delicada clavícula, hasta las curvas ocultas bajo el elegante vestido que Mevika había elegido. En ese instante, Aiwarin estaba segura, había sido elegido para que ella se lo quitara. Su mirada siguió descendiendo, por la exquisita curva de la cintura de Mevika hasta sus suaves muslos de porcelana, enviando un sutil escalofrío por su propio cuerpo. Estás absolutamente impresionante con este vestido, murmuró Aiwarin, con la voz llena de admiración mientras se preparaba para ir más lejos. ¿Y con este vestido? Mevika bajó la mirada hacia su propio atuendo antes de volver a levantar los ojos hacia Aiwarin con una expresión provocadora y sensual. ¿Parezco diferente a cuando llevo mi ropa de trabajo? Aiwarin se detuvo un momento, con la mirada fija en la de Mevika. Luego, con una pequeña sonrisa y un leve movimiento de cabeza, respondió sin palabras. No lo sé. Estás hermosa tanto con tu ropa de trabajo como con este vestido. Aiwarin avanzó con pasos lentos y deliberados, haciendo que Mevika retrocediera hacia la cama. Su voz bajó a un susurro seductor. Pero ahora mismo no me importa que lleves puesto. Porque estoy segura de que estarás igual de hermosa sin nada encima. Dicho eso, Aiwarin capturó de nuevo los labios de Mevika. Mientras su lengua se deslizaba dentro, Mevika respondió instintivamente, siguiendo el ritmo como si fuera algo natural. Sus manos, que antes descansaban ligeramente en los hombros de Mevika, comenzaron a explorar, bajando por sus brazos antes de rozar la suave curva de su pecho, donde la piel asomaba por la tela. Sus dedos presionaron suavemente, saboreando cómo las generosas curvas encajaban perfectamente en su palma. Un suave gemido escapó de los labios de Mevika, vibrando desde su garganta. El sonido era demasiado tentador. Aiwarin no pudo contenerse. Se apartó del beso, trazando besos ardientes por el cuello de Mevika con creciente urgencia. Un brazo rodeó su cintura, mientras el otro la guiaba para que se inclinara ligeramente hacia atrás, dándole mejor acceso a las curvas que anhelaba tocar. Sus dedos trazaron el delicado nudo en la espalda del vestido de Mevika, deshaciéndolo con cuidado. La tela se aflojó fácilmente, lista para deslizarse en cualquier momento. Pero Aiwarin se contuvo, queriendo saborear cada segundo antes de llevarla a la cama. El corazón de Mevika latía tan fuerte que estaba segura de que Aiwarin podía oírlo. Su respiración se entrecortó mientras los labios de Aiwarin recorrían su piel expuesta, sin dejar de explorar. Para estabilizarse, agarró la nuca de Aiwarin, aferrándose mientras oleadas de sensaciones la invadían. Cuando Aiwarin finalmente se apartó de su pecho para reclamar de nuevo sus labios, Mevika dejó que sus manos resbalaran de la nuca de Aiwarin. En su lugar, presionó los dedos contra el firme pecho que ahora estaba tan cerca. Dejó que su toque descendiera, usando solo 2 dedos para trazar el valle entre los senos de Aiwarin, provocándola a lo largo del borde de su blazer donde los botones descansaban justo debajo del escote. Aiwarin se apartó ligeramente, observando cómo los dedos de Mevika trabajaban. Su mirada se oscureció de interés mientras Mevika aplicaba un poco más de presión contra la tela que la separaba. Luego,
Con una lenta y cómplice sonrisa, Aiwarin levantó la mano y desabrochó el botón superior de su blazer. Curiosa, Mevika dudó solo un segundo antes de deslizar las yemas de los dedos dentro, rozando apenas la suave piel debajo. No lleva sujetador. Depende de lo que me ponga para ir al bar, murmuró Aiwarin. La mayoría de las veces, no. ¿Sin sujetador en el bar? Mevika sonrió con picardía. Aiwarin soltó una suave risa ante la provocación. Bajó la mirada hacia el pecho de Mevika, alzando una ceja en lugar de preguntar directamente. Mi vestido lleva sujetador integrado, respondió Mevika antes de que Aiwarin pudiera hablar. Sabía exactamente qué quería preguntar la otra mujer. Eso también significaba que, una vez quitado el vestido, no quedaría nada en la parte superior de su cuerpo por quitarse. Sus ojos se dirigieron a los botones parcialmente desabrochados del blazer. Con uno ya abierto, solo quedaban dos entre ella y la piel debajo. La mano de Mevika aún descansaba contra la tela, y Aiwarin, notando su vacilación, habló. Si quieres hacer algo, adelante. Se inclinó, depositando una hilera de besos por la mejilla y la mandíbula de Mevika. No. Mevika negó con la cabeza, inclinándose para susurrar provocadoramente junto al oído de Aiwarin. Prefiero guardarlo para la cama. Y con eso, rodeó el cuello de Aiwarin con ambos brazos. Aiwarin sonrió. Esa era toda la motivación que necesitaba. No había razón para seguir provocándose. Con un movimiento firme pero controlado, dio a Mevika hacia atrás al ritmo de sus pasos hasta empujarla sobre la mullida cama. Mevika se acomodó en el centro mientras Aiwarin acortaba rápidamente la distancia entre ellas. Volvieron a besarse, esta vez en posición sentada, con Mevika ahorcajada sobre sus piernas. Aiwarin deslizó las manos bajo los brazos de Mevika, rodeándola por la espalda para atraerla aún más cerca. Sus dedos recorrieron la suave piel, llegando finalmente a los lazos sueltos en la espalda del vestido. Tiró de las cintas, deshaciéndolas con cuidado. La tela se aflojó, deslizándose ligeramente mientras dejaba que sus manos exploraran la espalda de Mevika. Lentamente, bajó una tira del hombro de Mevika, depositando un beso en la tenue marca que la tira había dejado. Sus labios descendieron, con el aliento cálido contra la piel de Mevika, repitiendo el gesto en el otro lado. Se tomó su tiempo, saboreando el momento, bajando lentamente el corpiño del vestido. El aire fresco de la habitación encontró la piel ardiente de Mevika, enviando un pequeño escalofrío por su cuerpo. No estaba segura si era por el aire acondicionado o por la anticipación del próximo toque de Aiwarin. Lo que sí sabía era que la noche apenas comenzaba. Lentamente descendió, mirando hacia abajo a la persona que debería haberlo visto todo desde la cercanía de lo que estaba tan próximo. Solo no podía ver su propio pecho porque la cabeza de Aiwarin lo bloqueaba, con esos labios tocando justo ahí. Sintiendo el roce de los labios que se adherían a la parte superior del pecho que nadie había tocado nunca así, sintió una ligereza, un temblor en el corazón, un revuelo en el bajo vientre y una respiración entrecortada al descubrir sus propios deseos que Mevika nunca había explorado antes. El segundo roce en el mismo lugar hizo que su pecho temblara violentamente, y la tercera vez sintió una fuerza apretada y succionante que agitó su bajo vientre. Ambas manos que sostenían el suave colchón se apoyaron solo en un lado. La mano izquierda de Mevika se alzó para posarse en esa cabeza, acariciando suavemente el cabello suave, con el sonido de una respiración que se volvía más pesada cada vez. Alzó la misma mano para morder ligeramente su pulgar. Cuando la cabeza se movió hacia el otro pecho e hizo lo mismo que antes, el toque sin prisa, pero que la hacía sentir ligera e inquieta al mismo tiempo. Los brazos esbeltos de Mevika se estaban quedando sin fuerzas, y quería tumbarse para que Aiwarin pudiera sentirlo plenamente. Dejó que se tumbara, pero fue ella quien se contuvo. Pero cuando empujó, Aiwarin se detuvo y, mirando a la persona que tenía el hombro presionado hacia abajo, supo la respuesta cuando Mevika se movió rápidamente para desabrochar los botones restantes de su chaqueta, abriéndola y quitándosela apresuradamente de los brazos. La ayudó a quitársela y la dejó caer al final de la cama. Al ver los ojos que miraban el torso desnudo que se revelaba para su admiración, aunque normalmente no se avergonzaba con facilidad, cuando eran los ojos de Mevika, sintió un poco de timidez. Las emociones que se iban encendiendo gradualmente con el toque lento hasta que tuvo la oportunidad ya no pudieron contenerse más. Así que Aiwarin empujó a la otra persona para que se tumbara y le quitó el vestido que aún estaba atascado en la cintura. El rostro de Aiwarin se hundió en el suave cuello.
Escuchar el jadeo en la garganta cuando sus labios lo rozaban solo la excitaba aún más. Mevica arqueó el cuerpo y levantó la cabeza, aceptando su toque al máximo. Besando bajo la barbilla tan delicada y suave, las manos esbeltas apretaron y amasaron el suave pecho que dejaba a la persona tocada aún más sin aliento, alternando con las yemas de los dedos que succionaban el punto sensible con deleite. Aiwarin besó de nuevo sus labios antes de bajar, ocupando con sus labios la parte que se le permitía tocar, levantando la cabeza para mirar aquello, fuera lo que fuese, que le había sido dado a Mevica también, tan hermoso y delicioso. Aiwarin lo tocó de nuevo, y el gemido la hizo sentirlo con ella hasta que dejó escapar un aliento entrecortado al retirar los labios. Aiwarin descendió hasta su estómago, que debía haber estado entrenando durante un tiempo, pues se veía firme. Cuando se movía y se tensaba, se veía una tenue línea que mostraba los músculos de su abdomen dignos de admiración, así que los admiró un rato antes de bajar aún más. Se incorporó y se quitó los pantalones, se inclinó de nuevo, presionó los labios en el estómago de Mevica cerca del borde de la fina tela, enganchó las yemas de los dedos y la bajó lentamente, mientras sus labios descendían, sintió un ligero movimiento inquieto, pero no la cubrió ni la detuvo de ninguna manera cuando quitó la última prenda y la deslizó por sus piernas. Mevica levantó un poco más las piernas y las dejó caer, antes de que Aiwarin las empujara hacia afuera e insertara su cuerpo en medio. Fue el momento en que Mevica debió sentirse un poco avergonzada, así que apretó las piernas, pero no pudo hacer más que eso porque Aiwarin estaba en medio. Aiwarin acercó su rostro a la posición deseada, echó un vistazo rápido y sonrió, pero decidió guardarlo para más tarde. Aiwarin presionó sus labios en la parte frontal de su muslo. Bajó hasta la cara interna, empujándola hacia arriba para besar más abajo, rodeando esa zona durante un largo rato hasta que la persona tocada comenzó a levantar las caderas del asiento. Se oyó el gemido de la persona que no podía hacer nada más que esperar a que la dueña le diera su primera experiencia, sin querer provocarla, sino crear excitación mutua, hasta que sintió las piernas esbeltas pisando el suave colchón con balanceos repetidos. Así que rodeó ambos muslos con los brazos, sujetándolos con fuerza y movió su rostro al punto que había reservado para el final. La voz de Mevica escapó de su garganta con un jadeo fuerte. Después de eso, se convirtió en un sonido indescriptible, un sonido que hacía especialmente feliz a Aiwarin. Presionó la punta de la lengua suavemente y aumentó gradualmente la fuerza según la respuesta de la persona que luchaba contra su toque. El ascenso hizo que fuera resbaladizo introducir la punta de la lengua, haciendo que la persona soltara un grito fuerte. Sonrió con satisfacción al sentir las caderas arquearse en respuesta, los gemidos y la apertura para tocarla plenamente sin vergüenza ni bloqueo. Mevica siempre había pensado que el sexo era excitante, pero no estaba lista para tenerlo en su momento. No estaba abierta a dejar entrar a nadie en su espacio cerrado. Cuando no había encontrado a nadie que la hiciera sentir segura y satisfecha, lo había cuestionado durante tanto tiempo que pensó que moriría, porque nunca lo había deseado de nadie. Pero hoy se dio cuenta de que simplemente había conocido a la persona equivocada todo el tiempo. Que no hubiera nadie que la atrajera no significaba que sus deseos no utilizados fueran disfuncionales. Ahora, Aiwarin los estaba despertando. Desde la vista, la cercanía, el poco tiempo que se conocían, el conjunto de necesidades de sus emociones la hizo aceptar besarla y aceptar tumbarse y entregar su cuerpo en esta cama. Con la cabeza apoyada en las almohadas contra el cabecero, apiladas en 2 niveles, podía mirar hacia abajo sin tener que levantar la cabeza. Mirando su propio cuerpo, vio a Aiwarin, deslumbrante en sus ojos cada vez, haciendo algo con ella allí. Cuando levantó la vista hacia ella, esos ojos ardientes parecían quemarla. Estaba feliz de dejar salir esa voz vergonzosa sin contenerse porque la hacía sentir verdaderamente liberada. Y esa voz parecía incitar a la otra persona a tener las mismas emociones. Por eso aumentó la intensidad de cada latido. Mevica no podía soportarlo más y Aiwarin seguía tocando esa parte de su cuerpo así. Levantó el pulgar y lo mordió con fuerza, intentando apartar las caderas, pero terminó arqueando la espalda para recibir el toque. Kunai. Finalmente, pronunció su nombre. Si eso la hacía hacer algo más, y parecía que lo sabía. Respondió con una voz dulce antes de subir para besar los labios de la persona que la había llamado suavemente. Solo cambiar de posición no significaba que fuera a detenerse. Porque ahora su mano bajó, dejando que la yema de su dedo hiciera el trabajo de los labios que lo habían saboreado al máximo. Estaba lo suficientemente lista para que pudiera introducirlo lentamente.
Empezó con uno, solo uno. Para la primera ronda, debería ser suficiente. Porque esa noche no iba a dejar que terminara con una sola ronda, cuando tenía la oportunidad de llevar a la cama a la chica que le gustaba. Era la primera vez que Mevica descubría lo deseable que era el sabor del toque. Sintió la respuesta rítmica. Solo moviendo las caderas, solo emitiendo un sonido, Aiwarin sabía dónde acelerar o enfatizar qué parte hasta encontrar el punto que la hacía sentir como si colgara esa emoción cruda en un lugar satisfactorio. Y llegó allí, con Aiwarin llevándola exitosamente. Tomó una profunda respiración para soltarla. La presión de los dos pares de pechos, uno abrazando y el otro abrazando para sostenerse, se ralentizó gradualmente y luego se separaron. Aiwarin dejó que Mevica descansara. Sabía que no se cansaría fácilmente. Solo tenía que esperar un momento para recuperar el aliento. Besó ligeramente sus labios. La besó de vuelta antes de besar su mejilla y luego su frente sin sudor. El aire acondicionado debía estar funcionando bien. Se sorprendió a sí misma haciendo esto porque nunca había besado el rostro de nadie más que los labios, pero lo hizo con Mevica sin pensarlo, con la mente vacía y dejando que sus sentimientos tomaran el control. ¿Te gustó? Susurró suavemente. Cuando aún mantenía el rostro cerca y se movía, apoyando los brazos a los lados, esperando oír la respuesta junto a ella. Mevica entrecerró los ojos. Giró ligeramente el cuerpo hacia un lado para hablar correctamente. Pensó que no sabría cómo actuar, pero cuando pasó, pudo tumbarse y hablar así cómodamente. Era extraño que Aiwarin hiciera que todo fuera fácil para ella. Fácil, incluyendo tratarse mutuamente de forma natural. No está mal. Respondió. Quiero una respuesta directa. ¿Te gustó? Otras cosas le permitirían jugar con las palabras para evitarlas, pero este asunto quería saberlo. Si digo que me gustó, ¿qué pasará? Quería responder directamente, pero también quería volver a hacérsela difícil. De lo contrario, sería demasiado fácil. Entonces puedo hacerlo de nuevo. Se giró para tumbarse boca abajo, quedando presionada contra la persona que estaba de lado. Era justo. La cabeza que estaba más alta miró a la persona que yacía en posición más baja y ayudó a arreglar el cabello desordenado. ¿Y si digo que no me gustó? Lo intentaré de nuevo hasta que te guste. No importa cuál sea mi respuesta, parece que tú siempre tendrás ventaja. Mevica curvó la comisura de la boca. Bueno. Aiwarin rió. No le pregunto así a todo el mundo. Que te quede claro. Entonces es un honor. Se podría decir que era sarcástico, pero también se sentía un poco verdadero. ¿Entonces vas a responder o no? ¿Quieres que te responda? Mevica colocó la mano en el hombro de la persona frente a ella y lo acarició de un lado a otro, suavemente. Lo empujó un poco mientras se movía para incorporarse. Cuando Aiwarin se inclinó hacia atrás para girarse, Mevica le empujó hacia abajo para que quedara tumbada boca arriba bajo su cuerpo. ¿Quieres que te responda con palabras o con algo más? Como quieras. Se quedó mirando a la persona que se había movido para sentarse ahorcajada sobre su cuerpo. Su corazón latía un poco más rápido que antes mientras se preguntaba qué iba a hacer. Si digo que no me gustó, podría levantarme de esta cama y volver a casa ahora mismo. Pero en este momento, aún no quiero irme. Bajó la mirada hacia la pequeña prenda que Aiwarin aún llevaba puesta. Sonrió con picardía y descendió para quitársela. Con los ojos de la persona mirándola, mientras ella la miraba de vuelta con una mirada apasionada, echando un vistazo a lo que estaba a punto de desechar y lanzándolo con un movimiento de los dedos. Mirando el cuerpo tan tentador que casi se le hizo agua a la boca. La figura de Aiwarin, sin ropa, era muy buena, como una escultura valiosa. La miró desde las piernas hasta su hermoso pecho, su barbilla, su bello rostro que la ponía nerviosa cada vez que lo miraba. Y luego estaban esos ojos que no parecían inmutarse ante lo que ella desafiaba. Lentamente movió las caderas pasando por las piernas que estaban ahorcajadas y luego las dejó allí, en el centro de sus caderas que Aiwarin misma no pensó que bajaría su parte central hasta allí, antes de extender la mano para atraer a Aiwarin hacia ella. Aiwarin lo entendió todo fácilmente, aunque Mevica aún no había dicho nada, y por supuesto, lo entendió correctamente. Mevica movió los brazos para rodear el cuello de la persona que estaba sentada y presionaba su pecho contra el suyo, atrayéndola más cerca, y luego movió las caderas hasta la posición perfecta de nuevo antes de suplicar con una voz sensual. Haz que me guste aún más que antes.
¿Qué te ha parecido el giro de este capítulo? Llegamos al final, así que únete a la comunidad suscribiéndote y deja tu like si te gustó. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.